No, No, ¿Ahora me escuchan? ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, No, les decía que un placer estar acá hoy con ustedes. La verdad que es un gustazo, gracias por la invitación. Y yo la verdad es que tengo que decir que estoy donde estoy gracias a personas como Elsa, que en algún momento me agarraron en la secundaria y me llevaron por el buen camino de la curiosidad, del pensamiento crítico, así que es un gusto, la verdad. Bueno, yo tengo 25 años ahora, estoy trabajando en temas ambientales hace bastante ya, interés tengo desde siempre, de hecho, los primeros momentos en los que me acerqué a la cuestión ambiental, Elsa se acuerda muy bien, fue cuando yo todavía estaba en el secundario básico, primeros años ahí de la secundaria. Y bueno, por suerte, haciendo un caminito, hoy me toca tener algunos lugares de responsabilidad, estoy asesorando a una diputada en el Congreso, etcétera, etcétera. Y perdón, ¿hago una diputada que tiene que ver con ecología claro, sí, Daniela o Vilar se medio? llama, es una diputada oficialista del Frente de Todos que está trabajando las cuestiones ambientales, ella es de Loma de Zamora, de acá del conurbano, y Mm. bueno, justamente viene elaborando las cosas ambientales, sobre todo la cuestión de la agenda de los residuos, de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Que es Y terrible, es algo que me reinteresa. Está claro, bueno. ¿Ella es es que diputada nacional o provincial? es una diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, lógicamente, y bueno, yo laburo como asesor de ella en temas ambientales y estamos construyendo ahí una agenda de trabajo en todos los temas ambientales, no solo en los urbanos, porque bueno, la cuestión residuos es una cuestión que tiene una problemática, por así llamarlo, dentro de las ciudades. En la ruralidad argentina se gestiona de otra manera, es otro el problema y tiene que ver con otras cuestiones. Y bueno, justamente en esto de construir una agenda, durante los últimos tiempos, por suerte, hemos sabido levantar de la mano con las organizaciones ambientales y un movimiento bastante grande de la sociedad en torno al tema, lamentablemente motivado por eventos de daño ambiental, de profundo daño ambiental durante el 2020, que fueron los incendios que Terribles. yo les tengo que decir que quizás acá viviendo en Buenos Aires uno no toma dimensión, pero ocurren todos los años de la misma No, manera. sí, yo Eh, tomo dimensión porque tengo mis hijas en Córdoba, entonces viviendo en La Falda, en la zona donde, cerquita donde se produjeron los incendios, si bien siempre suele haber incendios, pero este año que pasó fueron mucho más, por lo menos más cercanos a las ciudades. Tal vez, no sé si en extensión, sí de que la gente sintió un poco de pánico. Claro, lamentablemente se han extendido prácticas mal llamadas productivas de desmanejo, donde el fuego lugar de utilizarse como una herramienta se utiliza de forma especulativa y en esos casos hemos tenido situaciones donde grandes superficies de tierra, bosques, humedales, pastizales han sido quemados para luego ser transformados en otra cosa, como puede ser, por ejemplo, usos agropecuarios o directamente negocios inmobiliarios, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, se ve con toda claridad, en el Delta del Paraná se ve con toda claridad, pero en todo el país hay incendios todos los años. El año pasado tomó mayor dimensión y mayor estado mediático, sobre todo. Cuando el humo llega a las ciudades, la gente se empieza a dar cuenta de que se está prendiendo fuego todo. Pero bueno, en ese marco, y no como una respuesta a los incendios, sino de la mano con la problemática de los incendios, se impulsó por tercera vez la ley de humedales a nivel nacional, que, bueno, estamos en la semana de los humedales, ayer fue el Día Mundial de los Humedales, que son estos ecosistemas, esta forma que adopta el agua en los territorios para almacenarse. Sabemos que los humedales tienen muchas particularidades, no son ecosistemas acuáticos, es decir, no están todo el tiempo con agua como tenemos la imagen de las lagunas o de los grandes lagos del sur en la Patagonia, sino que son un término medio entre los ecosistemas acuáticos y los terrestres. Esto no quiere decir que están en la interfase, no es que viene lo acuático del humedal y luego lo terrestre, sino que pueden adoptar muchas formas distintas. Por ejemplo, pueden ser subterráneos, como pasa en los Altos Andes, pueden adoptar la forma de ecosistemas costeros, como pasa en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, pueden ser como el delta del Paraná, donde prácticamente vemos agua por todos lados,
O incluso podemos estar frente a sistemas muy particulares y muy valiosos por los singulares, como las turberas, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Que Una preguntita, sí es. explicándonos qué son los humedales. ¿Cuál es la importancia de esos humedales? ¿Por qué son importantes? Y se está trabajando en esa ley de preservación y conservación de ese medio. Bueno, como les contaba, los humedales tienen como protagonista el agua. Y justamente este Día Mundial de los Humedales estuvimos hablando mucho sobre la relación que existe entre la existencia de humedales y el agua. Básicamente son los que nos proveen de vida, es decir, además de poder contar con agua potable para consumo, gracias a que los humedales cumplen una función natural de depuración, eh, los humedales proveen medios de vida para las comunidades. En muchos de los casos el alimento proviene o se puede producir gracias a que existen reservorios de agua dulce en los humedales. Estamos hablando de ecosistemas fundamentales para amortiguar y regular el balance hídrico de nuestros territorios. Cuando llueve mucho, el agua que sobra, que los territorios no pueden absorber, va a parar a los humedales. Es por donde se recargan los acuíferos. Cuando hay sequía, como por ejemplo durante este verano, que llovió recientemente un poco más, pero está lloviendo menos de lo que tiene que llover, porque estamos atravesando el fenómeno de la Niña. Durante las sequías también son la provisión de agua, es decir, son quienes nos permiten regular la vida en el planeta en torno a el elemento protagónico como es el agua. Y la ley de humedales como herramienta de política pública, como instrumento normativo, en definitiva, lo que trata de hacer es brindar un marco para regular las actividades humanas dentro de los humedales. Por ejemplo, para tareas de ordenamiento del territorio, ¿no? Es decir, podemos hacer actividades de agricultura, de ganadería, podemos realizar emprendimientos inmobiliarios, pero no en cualquier lugar. Lo mismo que establecer viviendas o instalar predios industriales. Eso no se puede hacer en cualquier lado. Y muchas veces terminamos dejando eso al libre albedrío, los intereses concentrados o los intereses particulares, y no terminan siendo un espejo de la política pública de desarrollo que uno trata de impulsar. Entonces la ley de humedales sirve para agarrar a los humedales y ponerlos en el centro de la escena, como ha sido con los bosques en su momento, con los bosques nativos de Argentina. También lo tuvimos con el caso de los glaciares, hace algunos años también. Esta ley de humedales busca en ese sentido ubicar a esos ecosistemas en un lugar importante y que se los tenga en cuenta, no que se los menosprecie como ha sido durante tanto tiempo, que se los ve como territorios baldíos, como pantanos, como lugares inseguros. Una concepción un poco hacia el desprecio, ¿no? Pensando que esos ecosistemas se ven feos, distinto a lo que nos han inculcado de que, bueno, los lugares son bellos, prolijos, etc. Una preguntita, te quiero hacer una pregunta con respecto a las leyes. Si querés después nos contestás, si queremos, si me lo podés contestar. El tema de la ley de los bosques, ¿sí? De la tala de bosques, ¿se está aplicando? Porque la verdad es que se sigue viendo, por lo menos es lo que a mí me llega, que sigue habiendo en el Chaco, en el monte, sigue habiendo grandes talas y se siguen utilizando los espacios para la siembra de soja, que sabemos que es un monocultivo y todo lo que conlleva a la soja. Vos decís que se está aplicando, se puede, o sea, estas leyes en general, como son leyes donde está muy contradictoriamente con los intereses de los grandes que tienen dinero, entonces parece como que la ley está por un lado y el poderoso va por otro, y como que la ley no siempre puede contra el poderoso. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, por supuesto. Bueno, desde mi visión y un poco lo que estamos tratando de trabajar es que las leyes comiencen a ser un reflejo del modelo de desarrollo que se desea. Es decir, que la ley tenga vigencia en el momento presente en el que se concibe, pero también tenga vigencia en los años posteriores, es decir, que no quede caduca, que siga obedeciendo a lo que va a ocurrir en el tiempo. En ese sentido, las leyes son marcos para luego regular.
Argentina es un país federal y las normas nacionales luego tienen que tener un correlato provincial. Cuidar los ecosistemas, cuidar la naturaleza, cuidar el ambiente es una responsabilidad de cada persona, pero fundamentalmente del Estado y de los diferentes estados locales y provinciales. Si en un municipio estamos frente a una situación de desidia, donde el tema pasa a ser algo secundario y no se le da la importancia que amerita, bueno, generalmente eso se contradice con lo que luego desde la nación se quisiera. Por ende, se necesita un trabajo interjurisdiccional, coordinado, para que sea una política pública, una política de Estado el cuidado de la naturaleza. Siempre se habla de justamente llegar a este concepto del desarrollo sostenible o del desarrollo sustentable. Sí, decime, Alicia. Un segundito, porque esto lo quiero seguir en la próxima hora. ¿Puede ser que ahora nos tenemos que ir a una pausa? Sí, ¿Podés sí, quedarte un ratito más, por favor? por supuesto, no hay problema. Porque la verdad que es muy interesante y nos ayudas un montón a poder ver estas leyes y este cuidado del medio ambiente de un lugar desde la ley, como debería ser. ¿Dale? Sí, por No sé supuesto, con me qué quedo. con qué nos vamos, Bueno, Elsie.